Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y tengo el placer de estar en esta mañana con ustedes para compartir el Evangelio de San Juan. Pero antes vamos a ir con la reflexión del día de hoy. Marla estará hoy coordinando la reunión, así es que le damos la bienvenida a Marla y ánimo, adelante. Claro que sí, muy buenos días, Víctor, buenos días, compañeros, y les voy a leer la reflexión del 16 de septiembre que dice así: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Esto lo encontramos en Mateo 10:42. Pues bien, yo podría hacer al menos eso. Podría realizar un acto de amabilidad para con el siervo del Señor. El Señor sabe que amo a todos los discípulos y consideraría un honor lavar sus pies. Por causa del Señor, amo a los discípulos. Cuán agraciado de parte del Señor es mencionar una acción tan insignificante, dar un vaso de agua fría. Por pobre que sea, yo puedo hacer eso. Puedo hacer eso por humilde que sea y lo haré de buena gana. El Señor se da cuenta de eso, aunque parezca tan pequeño. Lo advierte cuando es hecho el más insignificante de sus seguidores. Evidentemente, no es el costo, ni la destreza, ni la cantidad lo que Él mira, sino el motivo. Eso que hacemos a un discípulo por ser un discípulo es visto y recompensado por el Señor. Él no nos recompensa por el mérito de lo que hacemos, sino de conformidad a las riquezas de su gracia. Yo le doy un vaso de agua fría y Él me da a beber del agua viva. Yo doy a uno de sus pequeñitos y Él me trata como a uno de ellos. Jesús encuentra una apología para su liberalidad en aquello mismo que su gracia me ha conducido a hacer. Y dice, de cierto les digo que no perderán su recompensa. Amén. Y adelante, Víctor, con su compartir. Gracias. Gracias, Marla. Bueno, dar agua a uno de los pequeñitos significa dar un refrigerio. Dar un refrigerio, el agua es simbólica, ya que el agua significa vida y el agua significa espíritu. Así que Dios nos dice que le va a dar una recompensa. Su recompensa no se perderá. Cualquier cosa que hagas por los hijos de Dios, Dios te lo paga. Él dijo en algún momento, haz tesoros en los cielos, donde no hay ladrón ni orín que corrompa, porque haciendo tesoros en los cielos significa que nuestra recompensa es segura y que nadie puede arrebatarnos la recompensa que Dios tiene para nuestras vidas. Pero debemos trabajar para ayudar a otros a alcanzar el objetivo que Dios tiene. Alcanzar a otros con la palabra de la verdad es un trabajo diario que nosotros hacemos y damos agua fresca a las personas que vienen del desierto, llenas de desesperanza, llenas de ideas que están
sobrepuestas en sus mentes, pero son erróneas, equivocadas, y que no les permite desenvolverse de manera adecuada en la vida. Derrumbar los argumentos que estas personas traen es un trabajo nuestro, sí, pero nosotros no podemos derrumbar el argumento si la persona no decide hacerlo. Podemos darle el hacha para que lo derrumbe y podemos darle un árbol para que plante un nuevo árbol, una nueva idea, pero no podemos sembrar en su tierra, sino que la propia persona tiene que derrumbar esas viejas ideas y tiene que plantar nuevas ideas. Para esto es importante comprender lo que nos dijo el Señor. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Limpien sus manos de hurto, de robo, de adulterio, de mentira, y yo estaré con ustedes. Él pone una condición, que nosotros nos esforcemos por lograr la meta que Él ha fijado para nuestras vidas. Pero lamentablemente muchas personas tienen oídos duros, duros, y no pueden escuchar. Muchas veces he repetido acerca de las memorias de reacción. Si no cambias tu memoria de reacción, no vas a liberarte. Si no aprendes a reaccionar diferente, no vas a liberarte. Podrás haber hecho bien el cuarto y el quinto paso, pero si no haces la memoria de reacción, no te libera. ¿Por qué? Porque es un acto subconsciente, que no lo vas a liberar con el cuarto o el quinto paso, ni con la oración, sino que necesitas trabajar en abstenerte y en transformar tu mente, de formar estrategias para reaccionar diferente. Pero si esperas que esas cosas cambien por sí mismas, no van a cambiar. Si tú no las derrumbas, no van a cambiar. Y seguirás siendo infeliz, pero no porque el programa no funcione, sino porque no pones por obra el programa. Como explica el doctor Grover, si no, no es importante cuándo o cómo se formó eso. Lo importante es que es una reacción que tengo que cambiar. Eso es lo importante. Es como si vas a tu jardín y al revisar tu jardín te das cuenta que hay plagas. Si no las quitas tú, nadie las va a quitar. Esas plagas las tienes que arrancar tú personalmente. Por eso es importante la práctica del paso 10. Lo he dicho multitud de veces, pero veo lastimosamente que la gran mayoría o no lo entiende o le duele hacerlo y por eso no transforman su mundo. Gracias a Dios que Él nos da el agua de vida, un programa de recuperación, un refrigerio para nuestra alma, pero podemos más, hacer mucho más que solamente sentirnos consolados por reconocer la enfermedad. Pero todo está en nuestras manos, ya no está en manos de Dios.
Gracias. Muchas gracias a usted, Víctor, por su compartir de esta reflexión. Y bueno, solo para darles un aviso a los compañeros que se acercan por primera vez o que están aquí acompañándonos, la dinámica es que nuestro compañero Víctor comparte el tema ahorita durante aproximadamente 45 minutos. Después de ello, es que ya ustedes, nosotros podemos levantar manitas y podemos hacer nuestra tribuna, hacer preguntas o comentar cualquier cosa que usted quiera. Entonces, ahorita es el tiempo del compartir. Y la semana pasada estábamos estudiando la epístola de Juan, eh, capítulo 7 y el versículo sigue el 40, pero ¿sabe qué? Le voy a leer un poquito atrás solo para que recordemos de qué se trataba la semana pasada. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pero aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso fue lo que se estudió la semana pasada. Y el día de hoy dice así: entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y bueno, Víctor, no sé si quiera que lea un poco más o hasta ahí le parece bien. Está bien. Perfecto. Aprender a vivir conforme el Evangelio no significa ser perfecto, significa ser obediente. Así como el programa es de intentos, el hecho de crecer delante de la presencia de Dios es un intento diario. Es un intento diario de obediencia, porque estamos en un campo de práctica. Nadie puede practicar el mandamiento de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Nosotros podemos ver lo que dice Romanos 8:9. Vayamos a Romanos 8:9 para entender un poco esto. Muy bien. Romanos 8:9 dice así. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Así es. Aquí señala el apóstol, mas ustedes no viven de acuerdo a la carne. En otras palabras, no se dejan arrastrar por el instinto natural. Ustedes viven por la palabra que sale de la boca de Dios. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es por ello que es importante para nosotros comprender cómo podemos desarrollar el amor a Dios. El amor a Dios lo podemos desarrollar a través de acercarnos al que tiene el agua de la vida eterna,
el que hace que fluya la palabra por nuestras bocas y el que da vida a nuestro espíritu, y el que nos fortalece y nos da la fuerza suficiente para derrumbar toda fortaleza. Es aquí donde entra en juego nuestra fe. ¿Hasta dónde verdaderamente soy capaz de creer a la manera de Dios? Porque hay dos formas de creer, a la manera de Dios y a la manera del enemigo. A la manera del enemigo, él cree que Dios existe. Él cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la cumple. A la manera de Cristo es que él cree que el Padre existe. Él cree que la Biblia es la palabra de Dios y él practica su palabra. Así como él practica la palabra del Padre, así nosotros necesitamos practicar la palabra de Cristo. No es lo que Cristo hizo, porque la mayor parte de las personas envidian lo que Cristo ha hecho y quieren hacer mm, un circo del Evangelio, un circo de sanidad, pero no les importa lo que Jesucristo dijo, no les importa la, la palabra de Jesucristo, que es el Evangelio, la buena noticia. La buena noticia no es la sanidad física, la buena noticia es la sanidad del espíritu, la fortaleza espiritual, la guía espiritual, el propósito que Él tiene para darnos vida y vida en abundancia. Es lo que Él desea, es lo que Él quiere. Pero si solamente miramos hacia los milagros y no comprendemos el por qué Jesús actuó de esa manera, con esas señales, no lo comprendemos. Y queremos tener los dones de Cristo para impactar al mundo, cuando lo más impactante es su propia palabra. El apóstol Pablo nos dice claramente, nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Esos argumentos que están ahí en la mente del hombre, tremendamente incrustados en la mente del hombre y que lo hacen padecer y lo hacen ser esclavos de sus miedos. Los hacen vivir en angustia, en dolores, presos en la enfermedad. Pero él dice que nuestras facultades mentales crecen, se multiplican, son poderosas cuando nos acercamos a Dios. En Dios son poderosas estas facultades mentales, porque aprendemos a tener argumentos lo suficientemente fuertes para derribar toda mentira que está dentro de nuestras mentes o en las mentes de otras personas. El necio va diciendo por la calle, soy necio, soy necio. El hombre sabio ve el peligro y huye. Así que seamos sabios y no retemos a Dios. Bill W. dijo claramente que la fe es confianza, no desafío. Aunque la fe en realidad es mucho más profunda de lo que Bill W. maneja, pero pudiera ser ese el resultado de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el análisis, el estudio de la palabra o del programa de recuperación y la práctica del mismo. Esa es la fe. Es la certeza de lo que se tiene, que tengo
la palabra de Dios, la esperanza que Dios me da cada día, la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría que me regala cada día y el poder para practicarla. ¿O acaso no dice esto el paso número 11? Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro estado consciente con Dios, tal como cada quien lo concibe, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad y nos dé el poder para practicarla. Ahí está la acción del programa. Necesito conocer la voluntad de Dios y practicarla. Es lo que realmente necesito. El poder de Dios y practicarla. ¿Practicar qué? La voluntad de Dios, no mi voluntad o mis deseos personales. Cuando estas personas estaban ahí y diferían entre unos que Él era el Cristo, otros que era el Mesías, otros dudaban diciendo, de el Mesías dicen que es de Belén, pero este no ha venido de Belén. Sin embargo, sin embargo, la escritura nos expresa acerca de ese lugar pequeño. Dice, tú verás luz, una gran luz, verás tú que eres la más pequeña de todas, verás la luz. ¿Y a qué se estaba refiriendo el profeta acerca de este tema? Se estaba refiriendo al nacimiento de Jesucristo. Por eso es importante entender la escritura en su análisis. Estas personas estaban confusas como muchos hoy en día, y algunos deseaban prenderle, pero nadie lo tocó porque aún no había llegado su tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa, tiene un calendario profético y tiene un tiempo para cada cosa. Hemos comentado que el 14 de Nisan, que es bajo el calendario hebreo, se cumplió el sacrificio de Jesucristo, que había sido profetizado durante muchos, muchos años, desde la fundación del mundo. Desde que un animalito tuvo que morir para cubrir el cuerpo de Adán y Eva por causa de la transgresión de la ley, desde ese momento un inocente pagó por los culpables. Desde ese momento simbolizó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cubriría nuestros pecados. ¿Por qué Dios le hizo a ellos vestiduras? Porque ellos no se hicieron las vestiduras, sino Dios se las hizo para cubrir sus vergüenzas. Pero si Dios los creó, porque iban a ser vergüenzas, porque sus mentes se habían convertido en inmorales. Inmorales porque lo que Dios hizo bueno, la mente que cambió, conociendo el bien y el mal, sin comprenderlo, hizo que eso bueno se viera como si fuera malo. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Me escondí porque tuve miedo, porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del fruto que te dije que no comieras. La mujer que tú me diste me dio a comer del fruto.
Aquí nos damos cuenta, pues, de que el miedo y la vergüenza entró a través de romper con el mandato de Dios, porque ellos codiciaron, robaron y asesinaron. ¿Pero cómo? Eva codició el fruto prohibido por la voz de la serpiente. Quería ser igual que Dios y estaba al alcance de su mano. Fue engañada Eva y en ese momento ella empezó a morir, porque la palabra que se usa ahí, en donde dice, pues, el día que comas de este árbol, morirás, es una palabra que dice que empezarás a morir. En su comprensión hebrea, empezarás a morir. Él se separó de Dios, ella se separó de Dios, pero no pasó nada. La decisión tenía que tomarla Adán, y cuando él tomó la decisión de comer del fruto, ambos se separaron de Dios. Dejaron de ser, dejaron de ser esas criaturas amadas de Dios para ser transgresores de la ley. La paga de quebrantar la ley es la muerte, la separación de Dios y el hombre. Así que se separaron de Dios y con esto pasaron al reino de la muerte. Y todos los que nacimos de Adán y Eva nacimos en la muerte, separados de Dios. Veamos Romanos 3:23. Romanos 3:23. Muy bien, dice así. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así, por cuanto todos pecaron, y aunque no hayan pecado a la manera de Abraham, Jesús nació con un cuerpo de pecado y todos nacimos con un cuerpo de pecado. Una tendencia, una tendencia a transgredir la ley. Por eso es que, como todos estamos destituidos, es que Adán, haciendo cómplice a Eva, se convirtió en un asesino. Lo mismo que sucedió en esta tierra cuando fue creado Lucero, portador de luz, el ángel, el querubín hermoso y sabio, con la tercera parte de los ángeles, decidió ir a destronar a Dios, pero fue echado de nuevo a la tierra y se les puso en prisiones. Por eso ellos no podían tocar al hombre. Hasta que llegó el momento de la prueba, se le permitió al enemigo dialogar con el ser humano. Así que tenía que probar a Adán que él estaba capacitado para ser rey, porque se iba a probar su fidelidad a Dios, pero fue infiel al escuchar a la voz de su mujer. Ahí no dice que escuchó la voz del enemigo, sino a la voz de su mujer. O sea que él hizo un Dios de su mujer, puso a otra persona delante de Dios, transgrediendo el primer mandamiento. Y después comió y con esto asesinó. Mentiroso y asesino. En eso se convirtió
el gran querubín, que hoy es conocido como la serpiente antigua, dragón, diablo o Satanás, en un asesino, pues hizo que todos los ángeles que estaban con él murieran, se apartaran de la luz. Como ellos no tienen luz, se visten como ángeles de luz, pero no son ángeles de luz. La mentira está ahí, en el gobierno que hoy el enemigo tiene. Un gobierno que no pudiéramos haber vivido si Adán hubiera tomado la decisión correcta. Pero para esto vino el segundo Adán, Jesucristo, para corregir lo que había hecho el primer Adán. Dentro de este campo de amor que Dios tiene, Él busca que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Pero si no comemos del pan de vida, si no bebemos del agua viva, que es la palabra de Dios, difícilmente lo lograremos o será imposible hacerlo. La gran misericordia de Dios que se manifiesta en un programa de recuperación, muchas personas pueden hacer reformas en sus vidas, pero Dios no quiere reformas. Dios quiere que nosotros seamos regenerados, o sea, que volvamos a la esencia de lo que realmente somos. Vayamos a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Así es. Para poder ser regenerados necesitamos adquirir el Espíritu de Dios. El Espíritu, la esencia de Dios. El Espíritu, la esencia de Dios es un regalo, pero nosotros necesitamos entender el proyecto de Dios para obtener ese regalo. Si no comprendemos el proyecto de Dios, no podemos obtener el regalo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es un poder y no se le puede dar un poder a un niño porque no va a saber usarlo. Se le da el poder a quien sabe usar el poder. Recuerdo que en mi infancia había una máquina aplanadora, y me subí arriba de la máquina y luego me atreví a prenderla porque estaba la llave ahí. Me atreví a prenderla. Y cuando la prendí, la persona, el chofer de la máquina, rápidamente vino hacia donde yo estaba, me brinqué y corrí. No pasó nada. Pero una máquina de esa envergadura, cuando uno no sabe manejar esas máquinas con tres palancas diferentes, ¿para qué sirven? Pues quién sabe, ¿no? Pero el asunto aquí es que el poder no se le puede dar a un ignorante. El poder no se le puede dar a alguien que no sabe cómo va a usar, para qué sirve y cómo funciona. Por eso, cuando nosotros queremos llegar a ser hijos de Dios, necesitamos pasar por un proceso. Oyentes, creyentes, discípulos y por fin hijos de Dios. Si no comprendemos el programa que tiene Dios para la humanidad, nosotros no podemos llegar a ser hijos de Dios.
Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios por creación, pero Dios quiere que seamos hijos de Dios por engendrarnos a nosotros, por el lavado de la regeneración, dice Tito. Somos regenerados, es decir, que nuestra genética, cuando nosotros comemos pan de vida y agua de vida, nuestra genética se va cambiando. Nuestra genética física va cambiando y vamos adquiriendo poderes que antes no teníamos. Y empezamos a frenar lo que antes nos torturaba. Empezamos a reconocer la verdad y derribar la mentira que está dentro de nosotros y que nos engañaba y nos mataba. Por eso es importante recordar el amor que Dios tiene a nuestras vidas, pero que no es solamente doblar rodillas y decirle a Dios lo que necesito, lo que quiero. No, necesito practicar su palabra, porque tal como dice Santiago, un cuerpo sin espíritu está muerto. Así es, la fe sin obras está muerta. La fe se basa en la escritura, en la palabra de Dios, en el plan maestro de salvación que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si lo desconocemos, si todavía nos preguntamos, ¿por qué permitió que se le golpeara? ¿Por qué siendo Dios dejó toda su eternidad, todo lo que Él era y se hizo humano? ¿Por qué? Si no podemos comprender esa parte claramente de acuerdo a la voluntad de Dios, todavía no entendemos qué significa esa buena noticia. Alguien dice, es que no puede ser posible eso. ¿Por qué permitió que esa gente lo matara? Él dice, claramente dice Jesús, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mi propia voluntad y la volveré a tomar. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo mismo que dijo en la cruz al final, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús imploró perdón por todos aquellos que estaban ahí para burlarse, para reírse, para matarlo. Porque él entendía que era un plan de Dios, no era cuestión de la humanidad. Era un plan de Dios porque era Dios quien comprendía las reglas que se tenían que vivir para lograr la liberación. No era un plan del hombre. Por eso, cuando Pedro se levanta en el Pentecostés, cuando recibe al Espíritu Santo, porque cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu, me serán testigos en Samaria hasta el fin de la tierra. Y Amén. ahí Pedro recibe el Espíritu y les habla del asesinato que ellos cometieron, que ellos hicieron, cómo mataron al Rey de la Gloria, cómo lo sacrificaron y quién era ese personaje. Pedro lo explica y le reclama a esa gente. Y esa gente se da cuenta del error y les dice, la gente les dice, bueno, ya lo asesinamos, ya lo hicimos, ¿y ahora qué podemos hacer? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense para que reciban el Espíritu de Dios y sus pecados sean perdonados. ¿Eso qué significa? La gran misericordia de Dios. Porque él entendía, Jesús entendía que la ceguera que esta gente tenía
era producida por el enemigo que estaba detrás de ellos. Pero era necesario que esa ceguera estuviera ahí. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir nosotros la salvación y como fin la vida eterna. Así que es por ello que estamos hablando en esta mañana del Evangelio del amor, ¿verdad? Así, bueno, vamos a ver que continuamos aquí. Marla, Ah, perdón, pensé que usted iba a ver algo, no sé. Seguimos. Dice así la lectura. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y bueno, si le parece bien, ahí me bien, detengo. Ujú. cuando habla de Galilea, habla de esa luz en Galilea. Oh Galilea, tú la más pequeña, encendiste una luz en medio de la oscuridad, nos dice el profeta, hablando del nacimiento de Jesús. Cuando estaba Marcos hablando con Natanael debajo de la higuera, diciéndole, Juan Marcos le dijo a Natanael, hemos encontrado a Cristo. Y entonces, ¿en dónde lo has encontrado? En Galilea. ¿De Galilea podrá salir algo bueno? Preguntó Natanael. Pero él tenía curiosidad, así es que fue con Marcos para que viera por sí mismo. Cuando Jesús lo vio y le dijo, este es un verdadero israelita. Y entonces Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Te vi cuando Marcos estaba platicando contigo debajo de la higuera. Y entonces aquel hombre se conmovió y le aceptó como el Mesías, porque lo había visto a la distancia. ¿Cuántos kilómetros habían recorrido para encontrarse con él? ¿Qué tanto habían estado hablando Marcos con Natanael en el camino? Lo cierto es que Jesús simplemente le dio una muestra de algo que estaba fuera del poder humano, ver a la distancia. Por eso aquel hombre se conmovió. Él, el Mesías, estaba ahí presente con Natanael, un verdadero israelita, dijo Jesús. Significaba que él era fiel a la escritura. Por eso, cuando vienen aquellos hombres, cuando vienen aquellos hombres a prender a Jesús, recuerden que la escritura dice que algunos
Querían aprenderle, pero no lo hicieron. Estos eran estos soldados que estaban ahí, escuchando a este hombre. Ningún hombre ha hablado como este, porque Jesús hablaba con autoridad, con certeza de las cosas. Y entonces ellos argumentan que el pueblo desconoce la ley y que ellos son los conocedores de la ley. Pero cuando intercede Nicodemo, hablándole de la justicia, primero, antes de juzgarlo, necesitan escucharlo. Nicodemo fue valiente al hacerlo, porque entendía también que ellos iban a ir en contra de él. Él del, era parte de ese gobierno, del Sanedrín, de esos 72 hombres que gobernaban a Judá, pero que estaban bajo la bota romana. Sin embargo, Nicodemo, como muchos otros, habían creído en Cristo, pero no se atrevían a hablar libremente por miedo a ser destituidos, por miedos a la muerte, por miedos a que les consideraran anatemas y los sacaran de la sinagoga. Por eso no se atrevían a hacerlo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, entonces José de Arimatea, este señor muy rico, él obsequia la tumba en la que Jesús habría de estar, una tumba nueva, una tumba que no fue usada. Y también Nicodemo estaba ahí, suplicándole a Pilatos que le diera el cuerpo de Jesús. Y se les concedió el cuerpo de Jesús. Fueron a revisarlo para romperle los pies, pero no rompieron un solo hueso de él porque él ya estaba muerto. Así que su cuerpo quedó completo. A las personas que no morían en la cruz, le rompían los pies, las piernas, para que pudieran morir más rápido. Así que Jesús no sufrió, no pasó por eso. Por eso es que hoy tenemos que comprender que todo lo que estaba planeado y lo que estaba escrito se cumplió acerca del Mesías. Más de 300 profecías, detalles de lo que habría de vivir el Mesías. Qué maravilloso es Dios, el único que conoce y sabe el futuro, el único que puede hacer que se cumpla su palabra, tal como Él la expresó. Un Dios verdadero, que no miente, ni tiene sombra de variación, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios del Génesis, el mismo Dios del Apocalipsis, el mismo Dios de los Evangelios. Es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia. Y toda la palabra que se ha dicho se tiene que cumplir en tiempo y forma. Si en la Pascua se cumplió una promesa
la vida del Verbo, para romper con el pecado y el encadenamiento que Satanás tiene en el reino de la muerte. Él lo hizo para romper con eso y lo logró. Lo logró porque ya no tiene Satanás el poder de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo es dador de la vida eterna. Cuando se hizo humano y murió como humano y resucitó como humano, ascendió al cielo y se transformó en un ser espiritual perfecto y eterno, y está sentado a la diestra del Padre, el primogénito entre muchos hermanos. La segunda fiesta del calendario, la, la segunda fiesta fue panes sin levadura, que significa sin pecado. En esta fiesta se cumplió con la resurrección de Jesús. En la primera fiesta fue el sacrificio. En la segunda fiesta, sin pecado, se cumplió con la resurrección de Cristo. Estamos hablando del 14 de Nisan, del 15 de Nisan, a 7 días más, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de Nisan, la fiesta de los panes sin levadura. Y de ahí habría que esperar 50 días para la tercera fiesta, el Pentecostés. Por eso se llama Pentecostés, porque significa 50. Y significa que es la primera cosecha en Israel. Y hay una segunda cosecha en Israel. Pero esa primera cosecha, cuando descendió el Espíritu Santo, el Pentecostés, se inició la congregación cristiana. Ahí en ese jueves se inició la congregación cristiana. Y ellos recibieron el Espíritu Santo, 120 personas, y dieron testimonio de la palabra de Dios a muchas personas, y muchas personas fueron bautizadas en aquel día, más de 3,000 personas. Así que ahí se inicia pues la congregación de Cristo. 3 fiestas que se cumplieron: la Pascua, panes sin levadura, y tercero, Pentecostés. 3 fiestas. Por eso le recordamos de manera constante el sacrificio de Cristo y la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en tiempo y forma. Por eso el calendario profético, las 7 fiestas de Dios, están por cumplirse 4 festividades más. Y por último, la última fiesta es el gran juicio. El gran juicio del trono blanco. Es la última gran fiesta. Y luego la otra fiesta que está por cumplirse es la fiesta de cabañas. Y luego la fiesta de trompetas. Y luego nosotros estamos comprendiendo que estas fiestas están ahí bajo un calendario hebreo, no romano, hebreo, porque es el calendario que Dios le dio a los hebreos. Y bajo ese esquema es que está la profecía, el cumplimiento de la profecía. Vamos entendiendo los tiempos a través de comprender la palabra del Señor.
Dios, dicen algunos, no le da ala a los alacranes. ¿Por qué no le da alas a los alacranes? Porque serían muy peligrosos, ¿verdad? No le da un poder a un alacrán para que haga daño. Un poder adicional, un poder sobrenatural. Así es el dicho humano. Pero la cuestión con nosotros es que no puedes obtener poder si no estás preparado para recibirlo. Si en este momento tú que me escuchas te dijeran, usted será el próximo presidente de la República, ¿estaría preparado para eso? De seguro no. Aunque suena bonito, pero no estaría preparado para ese poder. Tendría que prepararse para poder entender qué significa gobernar. Por eso es importante para nosotros desarrollar el conocimiento y la práctica en nuestras propias vidas para tener los frutos del Espíritu Santo: fe, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y el dominio propio es el que vamos adquiriendo para vencer a la enfermedad de la neurosis, a la enfermedad de la ansiedad. Porque el problema fundamental es la falta de dominio sobre el instinto natural. Y el instinto natural en sus cuatro energías: ansiedad, miedo, temperamento y dolor, nos dominan porque no les comprendemos, pero cuando les comprendemos, nosotros les dominamos, porque tenemos el poder de la comprensión y la ayuda del Espíritu de Dios para vencer. Es maravilloso eso. Definitivamente es maravilloso. ¿Estaremos dispuestos nosotros a escuchar la palabra de Dios y a vivir bajo esa premisa? ¿Estaremos dispuestos nosotros a creer a lo que dice la Escritura y no a lo que promueve el hombre? Hay una gran diferencia en lo que Dios habla y en lo que dice la humanidad que Dios dice, formando un montón de congregaciones falsas, un montón, comenzando con la madre, la iglesia del imperio, que inició en el 316 después de Cristo. No inició en el Pentecostés, inició en el 316 después de Cristo, creada por Constantino, el emperador romano. Ahí inició la iglesia del imperio. No es la iglesia inspirada por Dios, porque pasaron 316 años después de Jesucristo. Y la iglesia comenzó en el Pentecostés, después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Después de eso, 40 días, porque faltaban 40 días, 10 días estuvo con ellos, 40 días más para completar 50. Espérenme en Jerusalén. Y ahí descendió el Espíritu Santo y ahí comenzó la iglesia de Cristo en ese momento. Pero bien, vamos a continuar. Vamos a darle gracias a Dios por este momento de reflexión del Evangelio de San Juan. Y vamos a continuar con la otra parte,
¿verdad? No sin antes agradecer a Marla por su lectura y gracias a Dios por su vida, por estar con nosotros y compartir